En su declaración pública final, este autoproclamado mártir cita algunos versos del Corán. Alá compró el bienestar de las almas de los creyentes a cambio del paraíso. Ellos luchan por su causa. Asesinan y son asesinados, y ese es su gran éxito. Aquellos que creen luchen en contra de aquellos que están en su contra. No veo el Corán conectado con los asesinatos y tampoco cobrando vidas. El Corán tiene que ver con la existencia, la tolerancia y la misericordia. El objetivo principal del Sharia es el perdón y ser perdonado. No es solo juzgar y asesinar. Creo que la ley de represalia del Islam como castigo para los asesinos es una de las leyes más hermosas del Corán. Si quisiera escoger una sola gran ley del Corán, sería esa. Muchas voces diferentes salen del Corán. Los moderados encuentran apoyo en los versos del Corán. Los radicales también. Como mujer siento que el Corán honra y dignifica a la mujer. Mi creencia personal es que no tengo que usar el hijab. El Corán fue llamado el libro más influyente del mundo a nivel de ideología. No obstante, existen muchas interpretaciones diferentes. ¿Qué es lo que el Corán dice realmente? ¿Y qué tanto los musulmanes y no musulmanes entienden sobre el mensaje y la historia del Corán? Es difícil imaginar otra época donde esta sea una pregunta tan imperativa. El Corán. Los musulmanes creen que el Corán, en el árabe original, es la eterna, perfecta e inalterable palabra de Dios, que fue revelada al profeta Mahoma por el ángel Gabriel en una cueva del desierto árabe hace casi 1500 años. El mensaje de Dios, según la creencia musulmana, fue transmitido paso a paso durante un período de 23 años hasta la muerte del profeta en el año 632. Según la tradición, Mahoma era analfabeta, pero tenía una memoria impecable. Luego de cada encuentro con el arcángel, repetía el mensaje de Dios a sus parientes y amigos cercanos, quienes lo escribían sobre las pieles, las hojas de palma, sobre cualquier cosa que tuvieran a mano. 20 años después de su muerte, estos trozos fueron unidos para conformar la primera versión escrita completa del Corán. Para la mayoría de los musulmanes, escuchar recitarlo es experimentar el poder de la revelación divina como una aplastante voz de lo oculto. Es la palabra de Dios. Está presente, está ahí hablándote. Siento que Dios me está hablando. Le habla a Lena, que vive en el Cairo ahora, como si le estuviera hablando a Mahoma, que vive en la Meca. Me habla a mí, no a mi intelecto. Le habla a mi cuerpo, le habla a mi corazón. Es un milagro de Dios. Por muchas razones, no es un libro común. Es la pura majestuosidad del idioma.
Es una forma lingüística hermosa. A veces me hace llorar. Estoy frente a Dios. Estoy con Él. Estamos solos. Me mira. Me escucha. Me habla a través de las palabras del Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la revelación final de Dios a la humanidad. Solo tiene 6.000 versos, apenas una quinta parte de los que tiene la Biblia. Pero a diferencia de la Biblia, no hay una cronología obvia. Es una serie de revelaciones dentro de una estructura narrativa compleja. No es un libro de historia, no es sobre la moral, no es un sermón, no es un libro de ciencia, es único. No hay otro texto antes o después que sea remotamente comparable con el Corán. Te da los parámetros y deja que tu inteligencia y tu juicio proporcionen los detalles. Es un libro de pautas. Hoy, el Islam es una religión de enormes dimensiones. Abarca más de 1.000 millones de personas desde las Américas hasta la China, desde Finlandia hasta el extremo sur de África. Sin embargo, dentro de este universo, existen profundas diferencias sobre el estatus de las mujeres, sobre las actitudes que conciernen la paz y la violencia, el castigo y el perdón. Algunos regímenes musulmanes les niegan a las niñas el derecho a la educación y a las mujeres el derecho a votar o a conducir. En algunos países, las mujeres segregadas se suben a los autobuses por las puertas traseras. En otros países musulmanes, las mujeres dirigen los partidos políticos e incluso son cabezas de Estado. En unos pocos países musulmanes, las ejecuciones con piedra, la horca y la decapitación son llevadas a cabo en público. En otros, la pena de muerte fue totalmente abolida. Existen también asombrosas diferencias de culto y de credo. En esta mezquita de la ciudad iraní de Qom, los jóvenes invocan el nombre del imán Ali, el martirizado yerno del profeta, que según ellos recibe sus oraciones e intercede ante Dios. Otros musulmanes rechazan estas prácticas como adoración a los santos y blasfemia. En esta mezquita turca, el mismo imán Ali, el fundador de la comunidad chiita, menosprecia a los devotos que diseminan su mensaje de paz y armonía entre todos los cristianos, musulmanes y judíos que comparten la creencia en un solo Dios. Aquí los hombres y las mujeres oran juntos y expresan su devoción en cantos y a veces en danzas. Otros seguidores del mismo Corán consideran esta forma de veneración y la representación pictórica de Ali un sacrilegio. En esta mezquita, al otro extremo de la misma ciudad, los hombres solo rezan con los hombres. El sexo opuesto es considerado una distracción, así que las mujeres son aisladas. En algunas mezquitas son directamente excluidas. Pero si el Islam está firmemente arraigado en el Corán, y el Corán es el supremo e inalterable mensaje de Dios, ¿cómo pueden estas diferencias ser posibles? El más asombroso contraste es el papel y el estatus de las mujeres, simbolizado por las diferentes reglas que gobiernan el uso del velo. Esta familia egipcia cree que a partir de los 3 años, todas las chicas deben usar el hijab, que cubre la garganta y el cuello. Una vez que alcanzan la pubertad, deben usar el niqab, completo, que solo deja ver los ojos.
Mi esposo me alentó a esconder mi cuerpo para satisfacer a Dios y satisfacerlo a Él también, porque Él será juzgado por mis acciones. Así que hice lo que Él quería. Ya que todo acerca de una mujer es seductor, Dios quería que se cubriera completamente con el niqab. Si ese es el deseo de Dios, también será el mío. Un club en el Cairo, a tan solo unos cuantos kilómetros de distancia. Aquí no se necesitan velos. Los hombres y las mujeres se mezclan libremente y todo es perfectamente permisible dentro de las leyes de este país musulmán. Pero incluso estas mujeres se cubrirían antes de salir a la calle. Ninguna ley lo exige, pero un poderoso consenso dicta que las mujeres deben usar el velo. En otros lugares del mundo musulmán el velo es obligatorio. Las mujeres aquí en Irán están uniformemente vestidas con el chador, que cubre su cabello y toda su ropa exterior, dejando solo la cara y las manos expuestas. En Arabia Saudita, la ley exige que todas las mujeres estén completamente cubiertas, incluyendo las manos y la cara. Mientras que en la Turquía musulmana, llevar el velo es considerado una cuestión muy discutida, y las reglas locales cambian todo el tiempo. Cuando camino por las calles del Cairo sin velo, siento cierta presión. No me veo como los demás. Atraigo la atención y parte de ella es negativa. Hace 3 décadas el hijab no existía en Egipto. Hasta 1974 no vi ni una sola mujer con velo. Si miras el funeral de Nasser en septiembre de 1970, verás 7 millones de egipcios entre hombres y mujeres en las calles del Cairo. Y ninguna de las mujeres llevaba velo. El funeral de Nasser fue un momento crucial. Durante 16 años, este carismático líder egipcio dominó el escenario mundial, inspirando a los árabes en todas partes con su visión de un superestado unido y secular. Pero la esperanza que había inspirado en tantos corazones árabes fue hecha pedazos por el fracaso económico y la aplastante derrota a manos de los israelíes en 1967. En un sentido, los millones que lloraron en su funeral no solo estaban lamentando la muerte de un gran líder, sino la muerte de un sueño secular. De pronto, ya no teníamos de qué escondernos. Teníamos que encontrar algo más. Y muchos jóvenes que nacieron en los años 70 fueron los primeros en tomar una identidad religiosa. Entonces, ¿qué dice el Corán sobre la obligación que tiene la mujer de usar el velo? Dígale a las mujeres creyentes que controlen sus ojos y cuiden su virginidad, y no expongan sus adornos excepto aquello que es aparente, y pongan sus velos sobre sus escotes y no muestren su belleza. ¿Cómo interpreta una de las más importantes autoridades musulmanas la frase "no expongan sus adornos, excepto aquello que es aparente"? La mayoría de los clérigos están de acuerdo en que aquello que es aparente significa las manos y el rostro. Los hombres religiosos tenían esposas e hijas que no usaban el hijab hasta los años 70. Entonces de repente se dieron cuenta que era obligatorio. Y esa no es la única paradoja. Otros eruditos interpretan el mismo verso en el Corán como una orden muy clara de que una mujer debería estar completamente cubierta. El Corán claramente estipula el código de vestir de las mujeres en el Surat al-Nur. Dice que el rostro,
Los ojos, los labios y la belleza de las mujeres son sus adornos. Si se lleva un velo, este debe cubrir el rostro y esconder la belleza. El rostro no debe cubrirse. No es un deber islámico. No es un mandamiento coránico. Precede al Islam y a la vida misma del profeta Mahoma. Era una costumbre normal en la sociedad beduina. En resumen, las mujeres musulmanas deben cubrirse el cuerpo entero, excepto su rostro y sus manos. Leí el Corán muchas veces. Leí los hadices. Leí interpretaciones del Corán. Y mi creencia personal es que no tengo que usar el hijab. Hace 15 años habría podido plantear una discusión al respecto. Hoy es realmente imposible iniciar una discusión tan específica. Si lo haces, es una blasfemia. Viviendo tras el velo. 7 de la mañana, en su departamento en el Cairo, Hannah Kemal y su esposo Mustafa alistan a sus hijos para llevarlos a la escuela. En un sentido, esta es una realidad diaria. En otro sentido, no lo es. La presencia de un equipo de filmación obliga a Hannah a llevar el niqab, ya que ahora cree que debe usarlo en la presencia de cualquier hombre que no pertenezca a su familia inmediata. Hasta su compromiso con Mustafa, que trabaja como chofer, Hannah era una abogada activa. Una vez que se casó, dejó a un lado la práctica, asumió el niqab y se dedicó a criar a sus hijos y mantener el hogar. Dice que Mustafa no influyó sobre su decisión. Fue Dios quien la llamó a usar el niqab. Los humanos no controlan lo que les pasa. Es Dios quien nos dirige. ¿Alá le ha recompensado su devoción? Sí, definitivamente. Doy gracias a Dios. Estaba nerviosa de dar este paso. Sentí que el niqab sería una restricción. Di este paso con miedo. Sentía que en cualquier momento me vencería, pero con la ayuda de Dios fue probablemente el momento en que me sentí más tranquila y cómoda en mi hogar, con mi esposo y mis hijos. Una vez que me coloqué el niqab, me acerqué más a Dios. Sacrificaste una buena carrera para ser ama de casa y usar el niqab. ¿No fue ese un enorme sacrificio económico y personal? Cualquiera que se entregue a Dios será altamente recompensado. No sentí ninguna pérdida. Por el contrario, mi esposo consiguió un buen trabajo y mi vida se volvió mucho mejor cuando me dediqué a mis hijos y a mi esposo y profundicé mi relación con Dios. El velo es un símbolo complejo que tiene muchos significados para las mujeres musulmanas. Para aquellas como Hannah que prefieren llevar el niqab, este señala su dedicación a Dios y a su esposo, incluso si deja lo cotidiano. Otras mujeres llevan el velo como una declaración de poder de quienes son. Soy una mujer musulmana muy orgullosa de mi identidad, de mi velo y de lo que significa. Lena Fauzi dirige programas de entrenamiento en Egipto rural. Esta mujer, graduada en una universidad y que ha viajado mucho, es claramente aceptada como una figura de autoridad por este grupo de hombres. Hace 5 años, a los 26, Lena se divorció. Casi inmediatamente decidió usar el hijab. La primera vez que salí y llevaba el velo, recuerdo haber sentido que esta es la manera como Dios quiere honrar a las mujeres. Este es el respeto que la mujer exige al llevar el velo. Y me sentí dignificada y muy honrada. Desde su divorcio, Lena regresó a vivir con sus padres.
Sus amigas más cercanas son mujeres jóvenes iguales a ella, graduadas en la universidad, privilegiadas, que viajan, que comparten sus creencias y prácticas. Para muchos de la generación de sus padres, esto es desconcertante. Lena lo decidió un viernes por la mañana. Quedé sorprendida, así simplemente. A decir verdad, fue un sábado. Sí, y se puso el velo. Salió de su habitación y dijo, aquí estoy, soy una hija de Dios. Para ser honesta con ustedes, no me sentí nada feliz. No me gustó lo que hizo, porque no creo que el cabello de una mujer sea algo para ocultar. Es lo que creo, porque siento que mi cabello es como mi piel. Un verso del Corán dice que las mujeres musulmanas no deben mostrar su belleza natural, sus adornos naturales, excepto lo que es aparente, y hay toda una controversia alrededor de eso. ¿Qué es aparente? ¿El rostro, las manos, los ojos, el cabello? Muchas personas dicen cosas al respecto. No es un verso en el Corán. Siento que muchas se van a enojar por lo que voy a decir, pero Dios pudo haber dicho, cubran su cabello. No se mencionó. Solo se mencionó para las esposas del profeta. Personalmente, no hay manera de negar que mi cabello es parte de mi belleza natural. En mi corazón como mujer musulmana, siento que es parte de lo que Dios me pidió cubrir. Hombre y mujer. ¿Sientes que en este país eres tratada como ciudadano de segunda clase? La respuesta corta es no. Cuestiono muchas cosas, pero me siento muy cómoda aceptando que si hay algo que no está bien, el problema es con mi falta de entendimiento, no con el Corán. Aparte de eso, el Corán está constantemente empujándonos a reflexionar, a cuestionarnos, a entender, a usar nuestras facultades mentales, a usar nuestros corazones y comprender. ¿Y cuando lo lees no sientes que el Corán relega a las mujeres a un estatus inferior? Para nada. ¿En serio? Si existe algún menosprecio por la mujer en esta parte del mundo, es enteramente cultural. No tiene nada que ver con la religión. El Islam honra a las mujeres. Los hombres y las mujeres son iguales en el Islam. ¿Pero es realmente ese el mensaje del Corán? Hay muchos versos que parecen definir el estatus de las mujeres. Los hombres son los encargados de los asuntos de las mujeres, ya que Dios prefirió a uno por encima del otro. Significa que los hombres son financieramente responsables de la familia y deben satisfacer todas sus necesidades. Los hombres están un grado por encima de la mujer. Pero la mujer es igual al hombre en todo lo concerniente a los sentimientos humanos. Amor, confianza, orgullo, respeto y honor. Aquellas esposas que crees que pueden ser rebeldes, repréndelas, envíalas a sus literas y golpéalas. El Islam dice a través del Corán que golpear es apropiado para cierta clase de mujer, no para todas las mujeres. Esta enseñanza se aplica a las mujeres que desobedecen a sus esposos y se niegan a vivir en sus casas, a criar a sus hijos. Quieren salir cuando les place. No quieren que nadie las controle. Y no están dispuestas a llevar a cabo sus deberes. Sus esposas son tierra para labrar, así que lábrenlas cuando y como quieran. Esta es una honra para las mujeres. Las mujeres no son propiedad del hombre. Son como un terreno fértil, del cual el esposo se encarga y no abusa. Muchos afirmarían que no es tarea fácil reconciliar los versos del Corán con las versiones modernas de igualdad y derechos humanos. Pero la doctora Saleh lo hace. Su programa semanal en televisión, La lucha de las mujeres, es visto por todas las mujeres del mundo árabe.
Mi papel como presentadora y académica es mostrar la verdad sobre el Islam, la interpretación correcta del Corán y las tradiciones del profeta. El asunto del velo, la poligamia, el divorcio, las golpizas, la no participación de las mujeres en la vida política, la privación a las mujeres de su patrimonio y su propiedad privada, la obligación de las mujeres de casarse, como sucede en algunos países, donde las mujeres deben casarse con alguien que no aman solo porque es de la misma tribu. Todas estas malas prácticas son el resultado de tradiciones y culturas no conectadas al Islam. Es lo que ha quedado de épocas preislámicas. La doctora Saleh es la primera mujer decana de la Universidad del Cairo Al-Azhar, la más prestigiosa del mundo musulmán. Por atreverse a sugerir que el Corán respeta a los hombres y a las mujeres por igual, tuvo que afrontar amenazas de muerte. Sin embargo, muchos musulmanes comparten su punto de vista. Si miran tanto la palabra como el espíritu del Corán, hay numerosos versos que hablan de la igualdad, la naturaleza igualitaria entre los dos sexos. Por ejemplo, en el Sura Al-Baqarah, capítulo 2, versículo 187, el Corán dice, refiriéndose a las mujeres, que son una prenda para usted, igual que usted es una prenda para ellas. Creo que es el verso más increíble sobre la relación entre un esposo y una esposa. La cercanía, la calidez, la ropa te abriga, esconde tus defectos, te embellece. Y eso es la relación conyugal. Estás muy cerca. No puedes tener una imagen más hermosa que esa. Y nadie menciona ese verso. Otras interpretaciones del papel de las mujeres son menos hermosas. Pakistán. Las mujeres protestan por el asesinato por honor cometido por los hombres musulmanes que creen que su religión los obliga a quitarle la vida a cualquier mujer cercana que los desobedezca y tenga ideas propias. ¡No quiero que me amarres! Niñas sometidas a la circuncisión. ¡Me está cortando! ¡Me está cortando otra vez! En Egipto, el 97% de las niñas entre los 15 y los 19 años soportaron alguna forma de mutilación genital. La circuncisión existe desde la época del profeta de Dios y fue organizada por el profeta mismo. El Corán no dice nada sobre la mutilación genital femenina. Es una tradición que infortunadamente existe en este país desde hace siglos. Aunque no está aprobada en el Corán, algunos clérigos conservadores apoyan totalmente la práctica. La circuncisión es la razón por la cual las mujeres musulmanas son virtuosas, a diferencia de las mujeres occidentales que dan rienda suelta a su apetito sexual en cualquier lugar y con cualquier hombre. Espero no insultar o avergonzar a la nación inglesa, donde el adulterio ocurre a gran escala. Con la circuncisión esto se rectificaría y purificaría. Es una práctica cultural africana, anterior al Islam y que sin duda en lo que respecta al Ijmar, el consenso entre los eruditos del mundo actual le hace daño al cuerpo femenino. Es mutilar un cuerpo femenino. No está permitido. ¿Cómo puede separarse las costumbres anteriores al Islam del mensaje del Corán? ¡No quiero! ¿Puede la historia arrojar alguna luz sobre el presente? La Edad Dorada. Desde un comienzo, el Islam estaba firmemente arraigado en la tradición judeocristiana. Jesús es venerado en el Corán. Este convento cristiano ortodoxo de Said Anaya fue fundado en Siria 23 años antes del nacimiento del profeta Mahoma y fue respetado y protegido en el corazón del mundo musulmán durante siglos. El convento está dedicado a María, la madre de Jesús. Said Anaya significa Nuestra Señora en arameo, el idioma hablado en todo el Medio Oriente en la época de Cristo.
El árabe es ahora el idioma de estos cristianos devotos. Dios es Alá, y cualquiera familiarizado con el Corán reconocería las palabras y las frases en la liturgia cantada. Las monjas de Sayda Naya son guardianas de una reliquia tan sagrada que a nadie se le permite verla. Escondida tras una serie de puertas plateadas, hay un icono de María sosteniendo al infante Jesús. Se dice que ambos posaron para el cuadro que fue pintado por San Lucas. Sea verdad o no, cristianos y musulmanes como estas mujeres vienen aquí a rezarle a la Virgen, buscando un milagro de curación. Vine con mi esposo a la iglesia y le pedí a la Virgen que me diera un bebé. En el Islam y el Corán, María es considerada como la mujer más casta y virtuosa, una mujer que encarnó un milagro en la faz de la tierra, el nacimiento de un bebé. Aunque era virgen, claro está, Dios no necesita ser el padre del bebé. Esa es la diferencia en la narrativa islámica. Un capítulo entero fue dedicado en honor a María. Abraham, Moisés, David y los profetas de la Torá también son venerados, igual que Jesús. Aunque no es considerado el Hijo de Dios, se menciona más veces su nombre en el Corán que el mismo Mahoma. Jesús es una figura muy venerada. Es también considerado el profeta que trajo una de las santas escrituras en las cuales creemos. En el Islam es conocida como Injil, ahora se conoce como el Nuevo Testamento. Creo en Moisés y en la Torá. ¿Eso en qué me convierte? ¿En judío? Creo en Jesús y en la Biblia. ¿Me convierte eso en cristiano? Y creo en Mahoma y en el Corán. ¿Me convierte eso en musulmán? Jesús, Moisés y Mahoma están al mismo nivel de profecía. Están mencionados en el Corán como los mensajeros de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que esto es mejor que lo otro o que esto es correcto y lo otro no? Tú tienes tu religión y yo la mía. Lo dice Dios. No son mis palabras. Y hay muchos otros versos del mismo tenor, donde los musulmanes, judíos y cristianos son descritos como los pueblos del libro. Para aquellos que son judíos y cristianos, su recompensa está con el Señor. En la religión no hay obligación. Otros versos advierten a los musulmanes no seguir las visiones errantes de los cristianos y los judíos, ni considerarlos como amigos. La tolerancia y la intolerancia aparentemente pesan lo mismo. Igual ocurre con los mensajes de paz y violencia. Quien asesine a un ser humano habrá asesinado a toda la raza humana. Y quien salve la vida de uno habrá salvado a toda la humanidad. Pero entonces, en el siguiente verso, la única recompensa de aquellos que le hacen la guerra a Alá y a su mensajero y se esfuerzan por ser corruptos en la tierra será su muerte o su crucifixión, o se les cortarán las manos y los pies en lados cruzados. Esa será su degradación en el mundo y en el más allá. El Corán es como una tienda grande, un gran supermercado. En este libro puedes encontrar respuestas diferentes. Según el Corán puedes hacer la paz o declarar la guerra. Muchas voces diferentes salen del Corán. Los moderados encuentran apoyo en los versos del Corán. Los radicales también. Un Corán para la paz, un Corán para la guerra, vívidamente ilustrado en la historia islámica.
Primero hubo una conquista. Luego de la muerte de Mahoma en el año 632, los ejércitos árabes se desplegaron en todas las direcciones. Hacia el norte y el este, vencieron a los ejércitos de Bizancio y Persia, reclamando para el Islam Siria, Palestina, Irán e Irak. Hacia occidente conquistaron Egipto, extendiéndose a través del norte de África y alcanzando la costa atlántica en el 680. A medida que estos guerreros del desierto vencían a estas grandes civilizaciones, escogieron no arrasar ni destruir, sino aprender y construir sobre lo que ya estaba allí. Algunas de las obras arquitectónicas más importantes del Islam en el mundo fueron creadas en menos de 80 años después de la muerte del profeta. El Corán es la detonación inicial que lanza una de las más extraordinarias historias de la experiencia humana. Al cabo de 100 años, los guerreros descalzos de Arabia Occidental fueron los amos de una sofisticada y próspera civilización, extendida desde las playas de Marruecos hasta las puertas de China. Y la fuerza que produjo fue como un rayo de fuego radioactivo y glorioso. Tenía en sus manos la palabra de Dios no creada. Más tarde, cuando los árabes fueron vencidos por las olas sucesivas de invasores del este, algo increíble ocurrió. Tal era el poder del Corán, que los conquistadores abandonaron sus creencias paganas sometiéndose a la fe de los pueblos que habían conquistado. Impulsados por este glorioso rayo de fuego, cada nueva era vio un desarrollo sorprendente en la arquitectura, la ciencia y la filosofía, mientras Europa permanecía envuelta en su oscura edad de las tinieblas. Hay algo muy importante en el Corán y es que les pide a los musulmanes que vayan tras el conocimiento, que lo busquen, que lo persigan, que salgan al mundo y traten de entenderlo. Las ideas de los antiguos griegos y romanos no nos hubieran llegado, de no ser por los eruditos y científicos islámicos que las redescubrieron, desarrollaron y enriquecieron. Y ese estímulo vino del Corán que verso tras verso le pide a la humanidad examinar los cielos y la tierra, reflexionar sobre la creación, mirar una y otra vez. Ya en el siglo IX, los científicos musulmanes habían calculado la circunferencia de la Tierra y los mercaderes musulmanes habían establecido una ruta marítima hacia China, vía el extremo sur de África. Los números árabes fueron desarrollados a partir de sus orígenes hindúes y convertidos en la nueva aritmética. Los eruditos islámicos hicieron una enorme contribución al desarrollo de la geometría, el álgebra y la trigonometría. La medicina islámica sería una práctica estándar durante 1000 años. Tolerancia e intolerancia. Cuando la sociedad musulmana estaba en ascenso, el llamado del Corán a la transparencia y la tolerancia alentó a judíos europeos y cristianos disidentes a buscar protección en el Islam, cuando huían de la persecución en sus propios países. Pero cuando el mundo musulmán se sintió amenazado, bien fuese por enemigos externos o trastornos internos, el impulso fue el de cerrarse y tomar un mensaje muy diferente del Corán. En las mentes de muchos musulmanes actuales, lo que viven hoy es semejante. Isfahán, Irán, durante el día de Al-Quds, el día de Jerusalén. En todo el mundo musulmán, la gente marcha en manifestaciones como estas, algunas espontáneas, otras organizadas en protesta contra lo que ven como la ocupación de su ciudad sagrada. Pero Jerusalén es igualmente sagrada para judíos y para cristianos. Los judíos devotos oran en el muro occidental, lo que queda del segundo templo destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, una fecha que marca el comienzo de la larga noche de la diáspora judía. En el monte de arriba hay 2 mezquitas, Al-Aqsa y la cúpula de la roca, construidas 6 siglos después cuando los victoriosos árabes recuperaron el control de la ciudad de manos de los cristianos bizantinos.
Según la tradición bíblica, la roca debajo de la cúpula es el lugar donde Abraham se preparaba para sacrificar a su hijo Isaac. Y de acuerdo con el Corán, fue aquí también donde Mahoma ascendió al cielo, luego de realizar un viaje nocturno desde la Meca hasta Jerusalén. La gente debe entender que para nosotros, Jerusalén es la tercera ciudad después de la Meca y Al-Medina. En un comienzo, el profeta y sus compañeros solían mirar hacia Jerusalén cuando oraban, hasta que recibieron la orden de Dios a través del Corán de mirar hacia la Meca. Dios elevó a nuestro profeta desde la Meca hasta Jerusalén y luego lo llamó al cielo. Así que es la puerta del cielo y no podemos abandonar ninguna parte de ella, sin importar lo débiles que somos o lo fuertes que ellos son. Desde comienzos de la Edad Media, el Islam respetó los derechos de los cristianos y los judíos de orar aquí libremente, pero en tiempos modernos esa relación se rompió. Bajo el mandato inglés y luego jordano, el acceso a los judíos fue severamente restringido hasta que el ejército de Israel tomó el control de la vieja ciudad en 1967. Ahora son los palestinos quienes están atrapados en su enclave de Gaza y no pueden orar libremente aquí, mientras que aquellos que viven en el Banco Occidental pueden ser retenidos por horas hasta que su oportunidad de rendir culto haya pasado. Suficiente. Basta de sangre. Basta de matanzas. Basta de odio. Pertenecemos a la misma familia. Adoramos al mismo Dios. Jerusalén, Hebrón, Chaín y Nablus son lugares sagrados para los musulmanes, los no musulmanes y los judíos. En el Banco Occidental de la ciudad de Hebrón está la tumba de Abraham, padre de las naciones judías y árabes a través de sus hijos Isaac e Ismael. Claramente establecido en el Corán, el mismo Dios escogió a Abraham como su amigo y le ordenó a Mahoma: Abraham, Moisés y Jesús no se dividan. Pero Hebrón está ferozmente dividida más que cualquier otra ciudad del mundo. La tumba de Abraham está en primera línea entre los colonos palestinos y judíos y está custodiada como una fortaleza. ¡Apágala, apágala! Para mantener estos lugares como santuarios, tenemos que trabajar juntos. Preguntarnos, ¿qué es lo mejor para todos? ¿Cómo vamos a reconstruir la realidad de una manera diferente? Lejos del odio, del derramamiento de sangre, de la guerra, para darnos seguridad, confianza entre nosotros. Pero cuando se pierde la confianza y el respeto mutuo, los hombres duros de ambos lados buscan en los libros sagrados los mensajes que necesitan escuchar. El Sheikh Tafez de Hamas fue elegido para representar a Belén y afirma que casi la tercera parte de sus votos provienen de cristianos palestinos. Lo correcto necesita de un poder que lo proteja, especialmente cuando su tierra y su gente fueron atacados. A veces, las flores necesitan espinas que las protejan. El mensaje del Corán es claro. Si alguien te ataca, atácalo de la misma manera. Si matan a nuestras mujeres, niños y ancianos como lo hacen en nuestras ciudades y aldeas, tomaremos represalias. El suicidio está específicamente prohibido en el Corán. Es verdad. Dios dijo: no te suicides y no lleves la miseria a tu ser. Entonces se nos prohíbe suicidarnos. Si tuviéramos las mismas armas que el enemigo, no recurriríamos a este método. Pero no las tenemos, así que es nuestra única opción. Esa es la paradoja del Corán. Por un lado, el consistente mensaje de que la vida es sagrada. Verso tras verso, el suicidio está explícitamente prohibido. No se destruyan a sí mismos.
Y sin embargo, el bombardero suicida también está citando el Corán cuando dice que aquellos que mueren luchando por la fe de Dios logran el martirio y reciben una recompensa en el paraíso. ¿Es esto luchar por la causa de Dios? ¿Y esto? Y cuando la violencia se esparce más allá de la lucha palestina, el 9/11 y el 7/7 en Inglaterra, con miles de víctimas, incluyendo musulmanes. Se trata de lo mismo. ¿Qué siembra Norteamérica en el mundo? Es culpable de grandes injusticias contra la gente. Los ataca. Y lo mismo va para Inglaterra, que es responsable de muchas ocupaciones en países árabes y musulmanes. En todo ese tiempo, ¿cuánta gente asesinaron y ejecutaron los ingleses? Aquí en Irán, como en cualquier lugar del mundo musulmán, la ira va más allá de Palestina, que es visto como un oscuro capítulo en una larga historia de humillación a manos de los cristianos occidentales y sus aliados. Estas son personas con un poderoso discurso que quizás sea inexacto y distorsionado, pero que se apoya en un sentido real de injusticia y vívidos destellos de una memoria heredada. Es el lamento de siglos del poder y prestigio musulmán en decadencia, por el cual el cristianismo occidental es el responsable. Habla de aquellas épocas cuando las potencias imperiales europeas se repartieron el Medio Oriente entre ellas, imponiendo la ley occidental, los valores occidentales, incluso la vestimenta occidental. Sirve como excusa del historial actual de los fracasos económicos y los gobiernos autocráticos musulmanes que cuentan historias de riquezas de petróleo robadas, presidentes y reyes corruptos que van desde el Shah de Irán hasta Saddam Hussein. Todos apoyados por Occidente y en contra de la voluntad de su propia gente, y que como Saddam caen cuando su utilidad se vence. Y entre más se acercan al presente, más dura y dolorosa es su historia. Derrota tras derrota a manos de Occidente y sus clientes. Afganistán y de nuevo Irak son sus últimos capítulos. Nunca vistos como una liberación, sino como una ocupación y una humillación. Nadie capitaliza más esta historia que los clérigos conservadores fundamentalistas del Islam. Toda la sangre derramada hoy en día es la sangre de los musulmanes. Chechenia es sangre musulmana. Cachemira es sangre musulmana. Afganistán es sangre musulmana. Bosnia y Herzegovina, Palestina, Chipre, Etiopía y Somalia son sangre musulmana. Casi cubrimos el mapa. Y la ira se levanta y el tono se endurece. Las voces de aquellos a los que el Corán habla de paz y tolerancia son abatidas por las de aquellos que aceptan el mensaje contradictorio. Vamos a declarar que somos los hijos del emir de los creyentes, el imán Ali. Sin importar dónde estemos, enfrentaremos a los enemigos del Islam. Nunca nos rendiremos frente a este pueblo corrupto. Nunca. ¡Muerte a Norteamérica! ¡Muerte a Israel! ¡Muerte a Inglaterra! Oh Dios, corta las manos perversas de Norteamérica e Israel. Haz que Norteamérica, Israel y Gran Bretaña se debiliten. No obstante, en medio de todos estos discursos contra un enemigo externo, un hecho extraño sobresale. Existieron muchos períodos donde más musulmanes murieron a manos de otros musulmanes que a manos de cristianos o judíos. Irak 2005. Musulmanes contra musulmanes. Desde la muerte del profeta hace casi 1500 años, dos importantes facciones dentro del Islam, los sunitas y los chiitas, han estado bruscamente divididos sobre quién debe liderar la fe. El Islam dividido.
La diversidad de lenguas y colores están, según las palabras del Corán, entre las maravillas de la creación de Dios. Alá no tiene preferencia por ninguna raza, tribu o nación y no tiene las distinciones humanas de clase o estatus. El mejor, según él, es el más honorable. Es un mensaje que le da dignidad a los labriegos o campesinos pobres que no necesitan de sacerdotes o rabinos para interpretar el mensaje de Dios, porque como está escrito en el Corán, lo hemos hecho fácil de entender en su propia lengua. Cualquier cobertizo, campo o rincón es un lugar apropiado para adorarlo, y Él siempre está cerca, más cerca, dice Dios en el Corán, que tu vena yugular. Y cuando rezas sientes que le estás hablando directamente a Él. La oración te da un sentimiento que nadie puede describir. Está más allá de la imaginación humana. Sientes que estás en manos de Dios, en las manos de alguien que amas. No estás orando porque tienes que hacerlo o porque le temes. Estás orando porque sientes un gran amor por Él. Bien sea que la oración sea privada o comunitaria, la idea de que todos tienen una relación directa con Dios está en el centro del mensaje del Corán y de la creencia sunita. Y los sunitas son la mayoría, aproximadamente el 85% de la comunidad musulmana mundial. Pero el Dios que ellos veneran no puede ser descrito en el idioma humano, tampoco representado en ninguna forma de arte, porque eso sería idolatría. Sin embargo, el corazón humano anhela una fe que puedas tocar y sentir. Un drama, música, una ceremonia. Anhela grandes historias de sacrificio y dolor, martirio y redención. Y alguien a quien rezarle que tenga forma humana. El Islam chiita responde a estas necesidades, y aquí en Irán casi todos son chiitas. En esta sagrada ciudad de Qom se lleva a cabo una conmemoración simbólica del asesinato de Ali, el yerno del profeta. El chiita cree que Ali y sus descendientes, los imanes, fueron escogidos por Dios para dirigir a la comunidad musulmana, pero en las generaciones siguientes todos los imanes fueron asesinados. La ciudad iraní de Masad, construida alrededor del magnífico templo del imán al-Reza, el octavo imán que fuera envenenado en el año 818. A medida que va atravesando la calle, la gente se detiene a honrar la sagrada memoria de este santo difunto. Los peregrinos chiitas llegan a Masad de todas partes del mundo, con regalos y donaciones para orarle al imán al-Reza, de la misma manera que los católicos romanos y los cristianos ortodoxos rezan a sus santos pidiendo ayuda, una guía y milagros de sanación. Si hay un momento cuando tu corazón esté roto y le traes tus problemas al imán Reza, él escuchará tu oración. Él puede aliviar tu corazón y levantar tu espíritu. Pero el Corán deja en claro que tus oraciones deben solamente dirigirse hacia Dios. Cuando quieres llegar a Dios, debes hablarle primero a los imanes, para que puedan interceder por ti. Y si lo haces de esa manera, Dios te dará una rápida respuesta a tus peticiones. Al menos es así como nos fue explicado. Son sentimientos como este los que enfurecen a los sunitas. Cuando esos musulmanes oran en las tumbas de los santos difuntos, están comprometiendo los estrictos dogmas del Islam. El Corán claramente dice que es un pecado. Este fue un gran hombre, pero está muerto. Los muertos no pueden ayudarte. Solo Dios vive para siempre. Solo Él. No estoy diciendo que acudo al imán Reza para que pueda resolver mis problemas. Estoy diciendo que tengo una petición para Dios
pero mi posición no es lo suficientemente alta. Coloco al imán Reza como intermediario para que él, que está muy cerca de Dios, le pida que se apiade de mí. El gran ayatolá habla desde su oficina privada en el corazón de la ciudad iraní de Qom. Aquí especialmente uno tiene la sensación de que las diferencias entre los sunitas y los chiitas reflejan la división entre los católicos y los protestantes. Junto con la veneración de sus santos, con sus grandes ayatolás, sus ayatolás menores, sus juristas, cónsules y mulás, sus mezquitas y seminarios, la sagrada ciudad de Qom es en muchos aspectos un Vaticano chiita. La gente viene aquí a pagar sus diezmos y a buscar respuestas a las preguntas que no pueden resolver a través de su propia lectura del Corán. Y el gran ayatolá Sanei está listo para recibir su cuota diaria de peticiones escritas. Primero, un problema matrimonial. Este esposo entró al matrimonio ocultando el hecho de que era infértil e incapaz de tener hijos. Si su esposa hubiera sabido de su condición, el matrimonio nunca habría tenido lugar. En vista de eso, ¿puede ella anular el matrimonio y pedir el divorcio? Sí, puede anular el matrimonio. La infertilidad no es en sí misma un impedimento para el matrimonio, pero este es un caso de engaño, porque se basa en la presunción de salud. Sí, es correcto. ¿Estoy en lo correcto, señor Hay? Pero el señor Hay cuestiona si es justo asumir engaño. Desde su punto de vista, el problema solo salió a la luz después del matrimonio. Pero el gran ayatolá no está de acuerdo. Había ocultado esta imperfección. Para mí está claro que es un caso de engaño. El Corán está totalmente en contra de cualquier clase de sacerdocio. El capítulo 9, versículo 31, dice categóricamente, cuando habla de los judíos y los cristianos, que uno de sus problemas era que habían convertido a sus rabinos, sus monjes, sus sacerdotes en señores al lado de Dios. No requerimos de intermediarios. No hay necesidad de un intercesor. Usted y yo tenemos todo el derecho de orar y conectarnos con lo divino. Tanto los sunitas como los chiitas, ambos reclaman el derecho divino a dirigir la comunidad musulmana, pero están fundamentalmente divididos en su relación con Dios y el Corán. Esa es la causa de 1500 años de un conflicto sangriento donde la minoría chiita ha sido la más desvalida. Estos chicos lloran a Ali, el mártir fundador de su fe, y por una larga historia de masacres, en las cuales los chiitas han muerto por miles a manos de los sunitas dominantes. No obstante, hay otro movimiento importante que se eleva por encima de estas divisiones y abraza a los seguidores de ambas tradiciones, los sufís. Cientos de millones de musulmanes son sufís que creen que el Corán habla directamente a sus corazones. El Corán es muy simple. Dios no lo hizo muy complicado. Son historias de la vida diaria. No necesitas eruditos para entenderlo. Observen a los hindúes, no hablan árabe. Miren a los turcos, no hablan árabe. Los persas no hablan árabe. Y memorizan el Corán y tan pronto lo memorizan, lo entienden. Entra a su corazón sin traducción. Igual que los sunitas, los sufís creen que su relación con Dios es directa. Pero por encima de todo, es una relación de amor que todo lo consume. Dices Alá,
Y eso te trae todo un sentimiento de pasión, de amor. Estás conectado con el que amas. Tienes que esculpir el nombre de Dios en tu corazón, como esculpes una piedra, pero no puedes esculpir el nombre de Dios con cinceles y martillos. Lo haces repitiendo su nombre, siempre repitiendo el nombre. Dices, Alá, debe venir del corazón, ya sabes, de lo profundo. No es solo una palabra que sale de tu boca. En los sufis Mevlevi de Estambul, ese amor por lo divino es expresado a través de la música y la danza. Es un ritual de 700 años cargado de simbolismo. Las capas negras representan la tumba, los gorros café la piedra de la tumba. Y la danza en sí, cada vez más rápida, es un viaje místico de amor profundo, donde el ego desaparece a medida que el devoto se acerca más y más a lo divino. Hay sufis que creen que esta danza está representada en el Corán por los patrones en espiral que aparecen en tantas versiones antiguas del texto, y está directamente conectada al ritual central del Islam, la circulación en masa alrededor del Santo Kaaba en la Meca. Pero la gente que controla la Meca hoy considera todas las prácticas religiosas de los sufí Mevlevi, la música, la danza, la mezcla informal de hombres y mujeres como una abominación. Los hombres que caminan con el rey Abdullah de Arabia Saudita son musulmanes sunitas, pero ellos se han apartado del ideal sunita de tener su propia relación personal con Dios. Arabia Saudita posee su propia jerarquía clerical y el mensaje religioso dominante es una forma de Wahhabi Islam que representa los puntos de vista de solo una minoría de los musulmanes. Si alguien es atrapado cometiendo sodomía, maten tanto al sodomita como al sodomizado. El cuello de ambos hombres es cortado por la espada. Luego son colocados en el ataúd y quemados. La yihad en Faluja es una fuente de orgullo. Las gargantas deben ser cortadas y los cráneos destrozados. Este es el camino hacia la shahada y el sacrificio. Al controlar el corazón teológico del Islam y nadar en petrodólares, han logrado imponer su estricta, rígida, estrecha, sectaria y separatista interpretación del Islam sobre toda la comunidad musulmana y la comunidad internacional. Esto es una gran tragedia para todos nosotros. Los wahhabistas de Arabia Saudita alimentaron el Talibán y permitieron la destrucción de uno de los lugares más antiguos del mundo, las magníficas estatuas de Buda en Afganistán. Osama Bin Laden fue criado en la fe wahhabista. Y 15 de los 19 terroristas responsables del 9/11 eran de origen saudita. Durante los últimos 20 años, se ha dicho que el gobierno saudita invirtió más de $100.000 millones norteamericanos para propagar su versión del Islam en el mundo. Nuevas mezquitas, madrazas, profesores musulmanes, imanes, textos escolares, literatura. Todo está influenciado por los planes Wahhabi. Crimen y castigo. Arabia Saudita, con su enorme riqueza petrolera, ha sido una de las mayores influencias, conduciendo al mundo musulmán hacia el fundamentalismo y una lectura intolerante del Corán. Una de las grandes tragedias del panorama actual islámico es que los únicos dos estados interesados en usar sus recursos para promover una visión particular del Islam a nivel internacional son los iraníes y los sauditas. Ninguno de los dos representan la clase de corriente central clásica del Islam con la que los musulmanes están familiarizados y la cual aman. Aunque los chiitas iraníes son el lado opuesto de la división religiosa, tienen algo en común con los sauditas: una casta sacerdotal contraria al principio coránico de una relación directa con Dios. Durante muchos siglos de la Edad Dorada del Islam, nadie tenía la religión como una profesión.
Incluso los eruditos de la religión tenían otras profesiones. Hoy, infortunadamente, existen aquellos que adoptaron la religión como profesión y están haciendo mucho dinero con ella. Y tienen un interés personal y una gran cantidad de seguidores, muchos seguidores. Y usan todas las herramientas, la televisión, todos los medios para monopolizar la religión. Esto va en contra de la esencia del Corán. Una de las consecuencias de esta transformación ha sido la introducción de las ejecuciones públicas, los azotes y la horca en Afganistán e Irán, donde la estructura religiosa se apoderó del poder político. Ahora Irán ejecuta más gente de acuerdo al porcentaje de su población que cualquier otro país de la Tierra, supera incluso a China. ¿Cómo pueden justificar tantas ejecuciones? Creo que la ley de represalia del Islam como castigo para los asesinos es una de las leyes más hermosas del Corán. Si quisiera escoger una sola gran ley del Corán, sería esa. Pero no solo los asesinos son ejecutados en este país, los homosexuales son ejecutados, la gente es ejecutada por poseer alcohol. Si el gobierno decide que asesinándolos puede restaurar la seguridad, se le permite hacerlo. Espero que en el futuro esta ley se convierta en ley no solo en la República Islámica de Irán, sino en el mundo islámico en general. ¿Pero el Corán justifica esto? ¿Qué dice sobre el crimen y el castigo? En cuanto al ladrón, hombre o mujer, que les corten sus manos, esa es la recompensa por sus deudas, un castigo ejemplar de Alá. Alá es poderoso, sabio, pero si se arrepiente después de obrar mal y se enmienda, Alá tendrá piedad. Alá es comprensivo, misericordioso. El Corán estipula que la sentencia no puede ser llevada a cabo si el ofensor se arrepiente sinceramente. Sin embargo, este énfasis en la misericordia a menudo se pasa por alto. Al adúltero y la adúltera azótenlos con 100 azotes. No sientan lástima por ninguno de los dos. No se nieguen a obedecer a Alá. Si se arrepienten y mejoran, déjenlos vivir. Alá es piadoso y misericordioso. Y bajo ese espíritu, el Corán deja absolutamente en claro que nadie debe ser condenado sin una prueba concluyente de culpabilidad. El objetivo principal de la Sharia es el perdón, ser perdonado. No es solo juzgar y matar. Y las condiciones para implementar el Código Penal son tan difíciles que todos los eruditos dijeron desde un comienzo que era casi imposible hacerlo. La pena por adulterio requiere que 4 testigos declaren que vieron el acto sexual. Eso hace realmente imposible obtener una prueba evidente de adulterio. Por eso, desde el inicio del Islam hasta ahora, los adúlteros que han recibido el castigo total pueden contarse con los dedos de una mano. Lo mismo ocurre con la amputación. Antes que la sentencia se lleve a cabo, deben considerarse las posibles razones de mitigación. Esta interpretación humana de la ley Sharia es el principio directriz en el Banco Occidental Palestino. Vecino al mercado de frutas en la ciudad de Ramallah, se encuentra la liberal Corte de Sharia. La atmósfera adentro es maravillosamente casual. No hay policías ni prisioneros esposados. Solo una corriente interminable de gente, algunos en negocios oficiales, otros que solo se detienen para charlar. Como en la mayoría de países musulmanes, hay 2 sistemas legales. La ley civil, a menudo un híbrido de la ley islámica, napoleónica y romana aplicada a casos criminales, y la ley Sharia, que maneja asuntos personales y familiares. Los jueces Sharia arbitran en disputas de custodia y casos de divorcio, donde el derecho de la mujer está basado en principios establecidos en el Corán.
Los ancianos tienen el derecho de apelar a las cortes y pueden mostrar que han sido abandonados por sus hijos o hijas, que tienen recursos para ayudarlos. La corte también tiene el deber de nombrar guardianes para los huérfanos y los afectados mentalmente. Aquí el juez le hace una serie de preguntas sencillas a esta anciana que acaba de perder a su hijo. La ley islámica establece que una madre tiene derecho a un porcentaje de los bienes de su hijo si éste muere antes, pero el juez decide que la anciana no es competente para manejar sus finanzas y nombra a su nuera para que actúe en su nombre. Esta es la ley basada en los principios del Corán, como se practica aquí, pero es muy diferente de cómo se aplica en algunos países musulmanes. Si el Corán es tan claro en lo que a los principios de justicia respecta, ¿cómo pueden existir tantas diferencias? La palabra de Dios. El Corán está escrito en la forma de árabe clásico, lo cual a menudo es difícil de entender, incluso para los que lo dominan a la perfección. Para la mayoría de los musulmanes, el árabe no es su primera lengua, y se dice que ninguna traducción puede capturar el total significado del original. Como resultado, el imán individual o sacerdote se convierte en el intermediario entre el Corán y el mensaje que sus seguidores reciben. El mensaje puede ser adaptado para que encaje en cierto tiempo y lugar. Y con el pasar de los siglos, esas interpretaciones y adiciones han llenado cientos de miles de volúmenes. Están los comentarios de los eruditos y los hadices, los dichos y hechos del profeta. El sistema legal islámico, la Sharia, está basado en el Corán y en los hadices, donde se formulan algunos de los castigos más duros, como la muerte por lapidación por adulterio, que no está mencionada en el Corán. Los hadices se compilaron y corrigieron entre 250 y 350 años después de la muerte del profeta. Muchos de estos dichos y hechos son falsificaciones o fueron inventados y muy cuestionados. Infortunadamente, muchos musulmanes consideran que los hadices son equiparables al Corán, pero claramente no lo son. El Corán deja en claro que es el texto único y original. Nada puede estar al mismo nivel. Pero incluso el Corán es vulnerable al cambio y la distorsión, si no en el árabe original, ciertamente en la traducción. La imprenta del rey Fahd en Medina, Arabia Saudita, tiene la capacidad de publicar 10 millones de Coranes al año en árabe y en otros 44 idiomas. Estos son distribuidos alrededor del mundo a muy bajo costo y en algunos casos gratis. Es fascinante ver cómo la estructura religiosa ha engrosado el texto. En el verso que habla de aquellos que se ganaron la ira de Dios y están perdidos, insertaron entre corchetes como los judíos y como los cristianos. Y en el verso que incita a los fieles a que preparen su armamento contra los enemigos del Islam, la traducción ha hecho otra acotación: tanques, aviones, misiles y artillería. Lo que vemos es la mención de un armamento moderno dentro del mismo Corán. Y aún más interesante, y esto fue añadido por un notable líder en Arabia Saudita. Vemos la justificación para un conflicto violento, la yihad, para los bombarderos suicidas, lo que deja en claro que el Corán es el modelo perfecto para la guerra. Cualquier sugerencia de distorsión del texto es altamente polémica, debido al significado especial del Corán en las mentes de los musulmanes. A diferencia de la mayoría de los cristianos y judíos que creen que la autoría de sus textos sagrados son los hombres inspirados por Dios, los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Dios como Él se la dictó al profeta Mahoma.
Esta distinción significa que un análisis crítico de los textos sagrados se convierte en un tema extremadamente sensible cuando se aplica al Corán. Y el problema se agrava cuando algunos de los eruditos son no musulmanes occidentales. ¿Están ellos en posición de aclarar el texto y sus orígenes? En 1972, durante la restauración de la Gran Mezquita de Sana, la capital de Yemen del Norte, los trabajadores descubrieron una pila de viejos pergaminos en el ático, entre los techos exteriores e interiores. Todo este material estaba colocado dentro de 20 sacos de patatas, y allí estarían todavía de no ser por la llegada 7 años después del Dr. Gerd Puyn, un erudito alemán experto en el Corán. Puyn inmediatamente comprendió el significado del descubrimiento. Trabajando junto con un equipo de asistentes locales, cuidadosamente separó las capas y tomó miles de fotografías. 4 fragmentos inmediatamente captaron la atención de Puyn. Contenían los primeros y los últimos capítulos del Corán, y a diferencia de cualquier otro Corán que exista, estaban ilustrados con dibujos arquitectónicos de las mezquitas. Una pista vital de su origen. Debido a sus dibujos y al contexto artístico histórico, se puede datar este Corán con precisión a la época de Al-Walid. Este es el reino entre 705 y 715. El más antiguo Corán en el mundo, creado 70 años después de la muerte del profeta. A partir de los sacos de patatas, Puyn identificó fragmentos de aproximadamente 1000 Coranes diferentes. Las comparaciones entre ellos y el texto estándar del Cairo que se usa actualmente son sorprendentes. Estos primeros textos están escritos en una especie de taquigrafía sin separación de vocales ni puntuación, lo que significa que las palabras individuales pueden tener 30 significados diferentes. La sola existencia de tantas y tan diferentes lecturas posibles sugeriría que este texto no había sido pasado palabra por palabra. El texto no es tan estable como parece según la versión del Cairo. Los eruditos musulmanes actuales afirman que la integridad de cada palabra del texto fue perfectamente preservada a través de la tradición oral. Pero el Corán escrito muestra variaciones. El examen forense de los fragmentos de Sa'aná revela textos más antiguos que fueron lavados y vueltos a escribir. Aunque el texto escondido no revela un significado contradictorio, las palabras fueron cambiadas y los versos de capítulos enteros se reescribieron. Si su investigación es correcta, particularmente en las fechas, esto sugeriría que el Corán no era un solo producto, una sola entidad que fue recopilada en el año 650, sino que se desarrolló mucho más tarde, y de ahí el recubrimiento del texto, de los materiales escritos. Significados ocultos. En 2001, las conclusiones de Puyn tomaron un rumbo peligroso. Apareció un libro escrito por un experto en las primeras lenguas semíticas. Era tan polémico que el autor lo publicó bajo el seudónimo de Christoph Luxemburg, y solo hablará con la condición de que su identidad no se revele. Para poder entenderlo de la forma correcta necesitamos una interpretación y lectura nueva del Corán. El doctor Marcus Gross ayudó a traducir el libro del alemán original al inglés y se dispone a expresar el punto de vista del autor. Una quinta parte del Corán contiene palabras que han sido malentendidas o palabras que no tienen sentido. Ese número puede ser reducido si se posee un conocimiento del siríaco, o digamos, un 5%.
Para el siglo III, el siríaco o sirio-arameo se había convertido en la lengua dominante de la liturgia cristiana. Cristo hablaba arameo, y este aún puede escucharse en las apartadas comunidades cristianas como en este pueblo Malula en Siria. Pero en la época de Mahoma, el sirio-arameo era la lengua cultural más importante de toda la región. El árabe escrito apenas asomaba. Existen transcripciones preislámicas en árabe muy cortas, pero el primer libro real escrito en árabe es el Corán. Pero Luxemburg dice que el Corán está escrito en 2 idiomas. En muchas áreas del mundo, las lenguas se mezclan constantemente. Para hacerlo comprensible para una persona que habla inglés, debes retroceder aproximadamente 1000 años. Imagine un campesino anglosajón hablándole a su amo que es normando y habla una mezcla de francés y anglosajón. Solo podrías entender esa lengua si tienes conocimiento de ambas. Los eruditos musulmanes del pasado podían reconocer palabras extranjeras en el Corán. En el siglo X, Al-Tabari, uno de los más respetables comentaristas, identificaba palabras en hebreo, latín, griego, persa, abisinio y siríaco. La diferencia es que Luxemburg está reivindicando nuevos significados en un momento cuando el examen crítico del texto está altamente desaprobado. ¿Cómo puede un profesor de lingüística desafiar el juicio colectivo de más de 1.000 millones de personas? ¿Basado en qué y qué métodos usa? Tomo en consideración el significado de la raíz correspondiente, en siríaco un posible error de lectura. En este caso, un error de lectura significa que el texto sin puntuación fue mal puntuado. También existe la posibilidad de que se escribiera por error una letra siríaca dentro del texto árabe. Usando esos métodos, Luxemburg examinó algunos de los pasajes más oscuros del Corán. Después de que María dio a luz a Jesús, en el Corán árabe, el arcángel le dijo: «No estés triste, el Señor colocó un arroyo debajo de ti». En la versión de Luxemburg, «No estés triste, el Señor legitimó el nacimiento». Y existen otros ejemplos, como son la orden de Dios a un escéptico en árabe: «Cuida tu comida y tu bebida, cuida tu trasero», que se convierte en «cuida tu condición, cuida la totalidad de tus bienes». Y al final del mundo, en el texto árabe, la tierra da un paso hacia adelante. En siríaco la tierra se abre. Pero ¿pueden algunos de estos cambios afectar los preceptos centrales del Islam? No son preceptos claves como la existencia de Dios o la vida después de la muerte, lo cual desafía mi interpretación, sino muchas de las costumbres diarias. Un ejemplo es el velo, el verso coránico que sirve de referencia para probar su posición. Habla sobre el quimar que debían ser golpeados en los bolsillos. La frase era algo confusa. Usualmente se interpreta como «cubre tu cabeza y tu escote». Y si por ejemplo observas el chador, que es el velo en Irán, es exactamente lo que se cubre. Pero con mi interpretación siríaca del verso, mi traducción es «colócate el cinturón alrededor de las caderas». Y el cinturón era un signo de castidad, especialmente usado por los monjes. Eso hace que tenga más sentido. Es la referencia de Luxemburg del paraíso lo que causa la mayor ofensa. En la ciudad iraní de Isfahán hay un palacio del siglo XVII construido para representar las puertas del cielo. El refrescante verde de los jardines expresa el anhelo de la gente del desierto, y están hermosamente descritos en el Corán junto con las fuentes fluyendo y los favores de las houris, a quienes se percibe comúnmente como vírgenes de grandes ojos. Un comentario, mas no del Corán, incluso especifica los números: 72 para cada hombre recto. Pero eso no va bien con los 7 versos del Corán que prometen una eterna satisfacción con sus esposas. Luxemburg cree que ha resuelto la contradicción.
Hay un pasaje en el Corán que habla de las houris y dice que los hemos emparejado con doncellas de ojos oscuros y grandes. Es la comprensión tradicional de este verso. Pero si colocas los puntos en el texto sin puntos, es muy diferente lo que de ello resulta. Te haremos sentir cómodo bajo uvas claras como el cristal. Para el bombardero suicida ya no es el prospecto de las 72 vírgenes en el paraíso, sino un modesto racimo de uvas. El estudio alemán en lo que a mí concierne es muy cristiano. Está influenciado por cómo la Biblia fue investigada y recopilada. La Biblia y el Corán no son lo mismo. Para algunos, lo que es tan polémico es la conexión con el simbolismo cristiano. Este mural del siglo V en un monasterio de Egipto muestra a los arcángeles recibiendo las almas en el paraíso. Cada arcángel sostiene una uva en una mano y en la otra recibe las almas difuntas, dándoles un racimo de uvas. El tema de las uvas se repite en las vestiduras de los sacerdotes de esta iglesia ortodoxa siria. Y todo está relacionado con la promesa que hizo Cristo a sus discípulos en la última cena de no beber otra vez la fruta del vino hasta que esté reunido con ellos en el reino de su Padre. Para nosotros, reconocer que tenemos una herencia cultural, religiosa y teológica con el cristianismo o con el judaísmo no es un problema. De hecho, es parte de nuestro cuerpo político como musulmanes creer y aceptar esas escrituras como un todo de un cuerpo de revelaciones divinas desde el comienzo de los tiempos. Aunque el trabajo de Luxemburg ha sido cuestionado por los académicos destacados y no ha sido independientemente corroborado, él cree que abre una puerta que alienta a los lingüistas, a los arqueólogos e historiadores a usar herramientas modernas para arrojar más luz sobre el contenido del texto. Para algunos eruditos musulmanes, esto forma parte del espíritu de búsqueda del Corán y no representa ninguna amenaza para aquellos que son firmes en su fe. La investigación de Luxemburg y sus colegas no debilita ninguno de los principios, enseñanzas o dogmas del Islam. Lo que hace es resaltar preguntas interesantes. Y nosotros como musulmanes pensantes, como personas del siglo XXI, debemos decir sí. Analicemos lo que nos están dando. No lo condenemos, pero veamos si su investigación tiene una base histórica o es el producto del orientalismo europeo. El Corán en el siglo XXI. El Corán le dejó tranquilidad y paz a millones. Le dio al campesino humilde y al labriego un sentido del valor y la dignidad que no puede ser igualado en ninguna otra civilización. Le enseñó a la gente de diferentes razas a vivir como hermanos y a la gente de diferentes credos a vivir los unos con los otros en una armonía razonable. Inspiró a una gran civilización en la cual los musulmanes vivieron vidas creativas y útiles y sus logros enriquecieron al mundo entero. Pero cuando los musulmanes se sienten marginados y amenazados, esta dignidad y cortesía dan lugar a una explosiva mezcla de rabia y odio, impulsando a los voceros de una religión de gran espiritualidad y ética a buscar el apoyo en el Corán para una confrontación violenta. Y en este momento, los musulmanes están probablemente leyendo y escuchando más el Corán que en toda la historia. Los sofisticados creyentes que gustan de la electrónica pueden tener acceso al texto en el árabe original o traducido a través de una nueva generación de Coranes electrónicos. Pero la tecnología moderna también ha dado un tremendo poder y alcance a aquellos decididos a imponer sus propias interpretaciones del Corán. A nosotros los extremistas musulmanes se nos ordena hacer un lavado de cerebro. Montones de canales satelitales compiten por la atención de los musulmanes en todo el mundo.
La igualdad de la mujer es una tontería. La cima del Islam es la yihad. Ruego a Alá que haga caer a sus enemigos en su propia trampa y que destruya a los judíos. Lo último en tecnología es Internet, que es una importante plataforma para divulgar un tipo de religión fundamentalista. Es deprimente ver cómo el carácter de una religión puede amoldarse a los desarrollos tecnológicos, pero es algo que está ocurriendo en este momento. La Internet se convirtió en el foro predilecto de los radicales y extremistas. En este sitio, Mohammed Siddiqui Khan anuncia su propio obituario, previo al bombardeo del 7/7 en Londres, donde jugó el papel clave. Estamos en guerra y soy un soldado. Ahora ustedes también saborearán la realidad de esta situación. El verdadero efecto de toda esta propaganda solo puede ser imaginado, pero ciertamente algunos hombres y mujeres creen que deben vivir sus vidas según el Corán y en un tiempo muy corto, convirtiendo una gran ciudad como el Cairo en un lugar que sería irreconocible para cualquiera que regresara aquí luego de una larga ausencia de 30 años. Cuando regresé en 1974, empecé a ver mujeres con velo. Cuando se lleva el velo, este debe cubrir el rostro y esconder la belleza. Pero no es solo una cuestión de interpretación. A veces hay una lectura selectiva del texto que ignora, por ejemplo, la orden firme de perdonar a cualquier criminal que se arrepienta sinceramente. También se reclaman prácticas culturales antiguas que no tienen asiento en el Corán. Es una práctica cultural africana. Le hace daño al cuerpo femenino. Es mutilar el cuerpo femenino. No está permitido. Pero hay versos, particularmente aquellos que se refieren a la mujer, que son controvertidos. No obstante, por cada referencia que pareciera sugerir un estatus inferior, hay otros que claman por el respeto mutuo y la igualdad. Como mujer siento que el Corán honra y dignifica a la mujer. Y esa es la paradoja y el desafío del Corán. El Corán tiene dos audiencias, una tribal patriarcal del séptimo siglo, luego tiene la audiencia final. Usted y yo, que somos parte de esta generación, de esta época, y de quien venga en el futuro, habla dos idiomas para dos clases de personas. Tenemos que hacer cambios de cuando en cuando, no en el propio Corán, porque el Corán es constante, sino en la manera como tratamos de comprender, de interpretar el libro. El Corán está constantemente empujándonos a reflexionar, a cuestionarnos, a entender, a usar nuestras facultades mentales, a usar nuestros corazones y a comprender. El Corán te dice que vayas, estudies, comprendas e intentes cambiar para mejorar. Ustedes están aquí como reformistas. Deben reformarse a ustedes mismos, a su corazón. Esa es la manera como el Corán debe actuar en sus vidas, como un compañero, una luz que les ayuda a ser creativos. Más de 1.000 millones de personas consideran el Corán como la verdadera palabra de Dios, su mensaje final. La manera como los musulmanes interpretan ese mensaje puede afectar el futuro del Islam y de toda la humanidad.